Podéis comenzar. Podéis comenzar. Ya, muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del curso, del seminario que CIAM, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, ha venido organizando a lo largo del último año con todo el grupo de peritos. Asisto hoy a esta última sesión, digamos, que arrastra desde el año pasado en sustitución y en representación de José María Alonso, que no ha podido venir por obligaciones ineludibles de trabajo, y me acompaña Marta Laguna, que es la secretaria general de CIAM. Como digo, esta es hoy la última sesión que, por distintas vicisitudes por las que ha venido atravesando el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, se celebra con un poco de retraso sobre lo que estaba previsto, pero que ya se ha retomado plenamente otra vez de cara, y sobre todo de cara al año que viene, donde estamos muy ilusionados en poder hacer la tercera edición de este seminario. En la tarde de hoy nos vamos a ocupar del papel del perito en el arbitraje, casos prácticos. Se van a ir desbrozando y desgranando una serie de temas orientados desde el punto de vista práctico, los casos prácticos, por los ponentes que nos acompañan en la tarde de hoy, como digo. Me refiero en primer lugar a Casilda Pardo, que es la socia principal de RBB de la oficina de Madrid, que está incorporada a esta compañía desde el año 2015, después de haber culminado sus estudios en la Universidad de Oxford. Habla de forma fluida español, inglés y francés. Ha intervenido en muchos asuntos, en distintos asuntos, sobre todo en materia de fusiones, y también en otras cuestiones relacionadas con la industria del tabaco o asesorando a compañías en materia de a compañías aéreas en materia de investigación de los acuerdos de códigos compartidos de dos compañías aéreas. En segundo lugar, intervendrá, se presenta Raúl Salamero, que tiene más de 15 años de experiencia y presta sus servicios en el área de auditoría financiera, y con independencia o al margen de su papel de experto independiente, lidera los servicios de Forensic en Pricewaterhouse. Ha intervenido en numerosos también litigios, informes, tanto en el orden jurisdiccional como en materia de arbitrajes, en diferentes materias como la cuantificación de los daños emergentes y lucro cesante, en los temas de cumplimientos contractuales, indemnización por clientela, cuantificaciones en las compraventas para ajustar los precios de transacción, etc. Y en tercer lugar, interviene también Ana Jiménez, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y censor jurado de cuentas. Actualmente es la socia directora del área Forensic de Auren. Tiene más de 20 años de experiencia y ha intervenido también en numerosos peritajes, en numerosos informes, como experto independiente en las más diversas materias, ratificando posteriormente estos informes ante tribunales y en los procedimientos arbitrales. Los ponentes serán moderados y serán dirigidos por Mercedes Romero, que es Mercedes Romero es socia directora de Ontier España. Tiene más de 18 años de experiencia, también asesorando a distintos clientes en las más variadas materias, tanto en los temas de arbitraje como en temas judiciales. Antes de incorporarse en su condición de socia a Ontier España, estuvo 14 años en Pérez Llorca, donde fue nombrada socia en el año 2017.
En la actualidad, además de ser vocal de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje, es una persona muy conocida en el ámbito arbitral, ha sido considerada y muy bien clasificada como árbitro por distintas instituciones y distintas publicaciones, y tuvo en el año 2019 el premio de Iberian Lawyer como la mejor abogada de arbitraje en España y Portugal, con la nota positiva que además este premio se otorgaba a los árbitros menos 40, lo cual nos dice mucho de su acreditada juventud. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Mercedes Romero, que va a ser quien va a dirigir la sesión de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Primero agradecer mucho a Ciam la invitación para moderar esta mesa, que yo creo que es un auténtico lujo tener estos tres ponentes. Lo que les hemos pedido es que, dada su gran experiencia en temas de periciales económicas en arbitrajes muy complejos, pues que buscaran y bucearan aquellos casos, cuestiones que consideraban que eran más interesantes para compartir con todos vosotros. Hemos tenido unas sesiones preparatorias que ya de por sí han generado muchísimo debate y discusión, con lo cual yo creo que promete esta sesión y que seguro que será muy interesante. Sin más, le doy la palabra en primer lugar a Raúl. Raúl nos va a exponer un caso concreto de un arbitraje muy interesante en el que ha participado, con una cuestión respecto del lucro cesante y un debate que abre sobre métodos alternativos de valoración del daño. Pues muchas gracias, Mercedes. Juan, Marta, un placer estar con vosotros y compartir experiencias, ¿no? Pues yo querría comenzar con esta experiencia que comentaba Mercedes. Es una experiencia muy reciente, un arbitraje internacional relacionado con el resarcimiento de daños por incumplimiento de contrato de suministro e instalación de equipos de acuicultura, en este caso, ¿no? Y es un caso que he elegido porque es muy interesante, ya que en la reclamación se enunciaban muy distintos conceptos de daño, que abarcaban muy distintos tipos también de consecuencias perjudiciales, ya fueran presentes, futuras, directas, indirectas, que habría sufrido la parte contratante como consecuencia del supuesto incumplimiento contractual, ¿no? Y, por supuesto, las partidas indemnizatorias que se integraban dentro de ese daño patrimonial, pues incluían daño emergente, que en principio eran gastos y pérdidas sufridas en el patrimonio de la perjudicada en forma de reparaciones y trabajos adicionales que se podían acreditar razonablemente con facturas y otra documentación, pero también un lucro cesante que se refería en este caso a ganancias que dicha parte pues, se habría visto privada como consecuencia del incumplimiento. Pérdidas de subvenciones, pérdidas lógicamente asociadas a la falta de explotación de la planta, etc. Y se añadían además daños financieros y hasta daños futuros asociados al sobrecoste que supondría finalizar la instalación por parte de un proveedor alternativo, ¿no? Al final de estas dos partidas de daño patrimonial, la que presenta obviamente mayores dificultades respecto a su existencia y sobre todo cuantificación es sin duda el lucro cesante, ¿no? Y es lógico porque al final el daño emergente afecta a unos bienes que ya están en el patrimonio del perjudicado, entonces su constatación y la cuantificación es relativamente menos compleja. En cambio, el lucro cesante plantea ya la complejidad de tener que indemnizar el daño en función de unas ganancias que no se han obtenido a consecuencia del incumplimiento. Es decir, que de no haber ocurrido ese hecho dañoso, hubieran ingresado en el patrimonio del perjudicado. Esto nos va a situar irremediablemente en el ámbito de lo futurible. Por eso el lucro cesante es tan polémico, porque participa de todas las vaguedades y las incertidumbres propias de un concepto estimativo cuando no imaginario a veces. Entonces yo creo que lo primero que hay que entender es que el cálculo pericial del lucro cesante es siempre una mera estimación. Por definición va a ser imposible saber con exactitud y precisión el daño causado y el importe de la compensación. Los informes periciales que contemplan daños emergentes son complejos y yo creo que tenemos todos los que intervenimos en arbitraje que asumir que respecto de la misma ganancia dejada de percibir, dos equipos periciales distintos, con aproximaciones distintas, pero metodológicamente aceptables,
pueden alcanzar conclusiones diferentes, incluso con un margen de dispersión bastante amplio en la proyección de resultados. Y eso no tiene por qué invalidar per se ninguno de los dos estudios. Pero lo cierto es que al final, en mi experiencia, las demandas de indemnización más exageradas y más desmedidas tienen su asiento precisamente en este concepto imaginario de las ganancias no realizadas, ¿no? Y creo incumbe al perito separar estos sueños de ganancia que se llaman de una verdadera idea de daño, ¿no? No basta, digamos, la simple posibilidad de la ganancia, como tampoco se exige, lógicamente, la absoluta seguridad de que se habría producido sin la intromisión del hecho dañoso, pero sí que tiene que haber una probabilidad objetiva que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias del caso concreto, ¿no? Y por eso el núcleo de la indemnización del lucro cesante requiere la realización de un juicio de probabilidad. Al final, sabréis todos que la jurisprudencia se orienta en un prudente criterio restrictivo, ¿no?, de la estimación de lucro cesante. Se tiene que probar rigurosamente que se dejaron de obtener ganancias y que éstas no sean dudosas o contingentes o fundadas en esperanzas. Y aquí es precisamente donde la formulación económica de un escenario que no ha acontecido en la realidad hace necesarios cálculos, proyecciones más o menos complejas, económico-financieras, que se tienen que basar en una metodología y en un rigor conceptual y en hipótesis bien fundamentadas, ¿no? Entonces, en este contexto, quería compartir con vosotros 4 principios que en mi experiencia son claves en este tipo de peritajes de cuantificación de daños, ¿no? El primero es el propio enunciado ya de la teoría del daño, que normalmente se expresa en la construcción de un escenario contrafactual. El segundo es la selección de las variables relevantes y los datos que vamos a utilizar. El tercero son las fuentes de las que vamos a obtener esos datos. Y quería dar una pincelada sobre metodología y presentación de resultados, que creo que tiene también un punto interesante, ¿no? En cuanto al primero de los puntos, creo imprescindible que el informe pericial incorpore la descripción de cómo el hecho dañoso, en este caso eran supuestas deficiencias en diseño, falta de entrega y puesta en marcha de equipos, etcétera, generaban el daño concreto que se intenta cuantificar, que se formule lo que decíamos la teoría del daño, ¿no? Y esto lo vamos a hablar más adelante, pero aunque la demanda puede hacer referencia al modo en que se ha producido el daño sufrido, también creo que es una parte fundamental en cualquier informe pericial, porque es el punto de partida para construir el escenario contrafactual y llevar a cabo la cuantificación, ¿no? Este escenario contrafactual, como sabréis, es una situación hipotética que hubiera tenido lugar en ausencia del supuesto incumplimiento del hecho dañoso. Y por tanto, para cuantificar el daño podemos comparar la situación real del perjudicado con esta situación hipotética, ¿no? Y por tanto, el diseño de ese escenario contrafactual, que es un ejercicio complejo, requiere determinar cómo habrían interactuado los agentes y cómo habrían sido las condiciones del proyecto en un escenario que de fondo no es observable porque no se ha producido en la realidad. Por tanto, su diseño no va a estar exento de incertidumbre y requiere adoptar varias hipótesis, varios supuestos que permitan reflejar una situación lo más parecida a la que habría existido en ausencia de un incumplimiento, ¿no? Sería como aislar el efecto de dicho incumplimiento, ¿no? Pero es un análisis clave en la pericia porque una especificación errónea del escenario contrafactual va a afectar muy sensiblemente al daño cuantificado, sobreestimando o infraestimando los efectos reales, ¿no? Entonces creo que lo fundamental aquí es que el informe explique con detalle y con transparencia los criterios utilizados, ¿no? Y no solo eso, creo, en mi opinión, también indicar por qué se rechazan otras posibilidades para el contrafactual, ¿no? Para llegar a esa situación económica, pues normalmente vamos a recurrir a modos de reparación como indemnización por disminución del valor de los activos o por la interrupción de negocios, ¿no? En casos también, por ejemplo, de indemnización por expropiación de empresas en funcionamiento o valoración de participaciones por conflictos societarios, frecuentemente se debe calcular un valor de mercado, ¿no? Y aquí, como sabéis, hay muchos enfoques, pero sin entrar en temas demasiado técnicos, creo que hay una convergencia teórica hacia la utilización del método del descuento de flujos de caja, ¿no? Y esto, si bien presenta ciertas dificultades, porque depende en gran medida de los supuestos realizados, yo creo que tiene grandes ventajas, ¿no? Aquí indica el profesor Damodaran, que es una referencia en la materia, que en la práctica muchas veces se busca ofrecer una valoración que el tribunal vaya a aceptar en lugar de una valoración técnicamente correcta, ¿no? Al final, lo ideal sería observar el precio de una transacción entre un individuo dispuesto a vender y un individuo dispuesto a comprar el activo en cuestión, pero esto no siempre es posible, ¿no?
pero en mi opinión aquí el descuento de flujos tiene una ventaja enorme, ¿no? Que es que obliga a las partes a desglosar los elementos de sus estimaciones. Esto va a permitir al tribunal desconsiderar en su caso los elementos que estime que son demasiado especulativos, ¿no? Luego, en cuanto a la selección de variables, yo creo que es un elemento también clave, ¿no? La selección de las variables que se van a utilizar y la construcción de la base de datos para llevar a cabo el análisis pericial, ¿no? En casos relativamente sencillos como el que estamos comentando, podemos ir a variables que son observables históricamente, los precios, los volúmenes de venta, los márgenes empresariales, los beneficios. Pero vamos a tener casos más complejos, como por ejemplo conflictos en materia de competencia, que seguramente Casilda comentará algún caso después, que vamos a recurrir a métodos más complejos, métodos econométricos, y aquí vamos a incluir variables de control como los costes, precios de materias primas, costes laborales, utilización de capacidad productiva, factores que aproximen el grado de competencia, como la cuota, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí lo esencial es, el informe debe, en buena praxis, evitar la opacidad en relación con los datos que se utilizan, ¿no? Y esto hila un poco con el tercer punto, que son las fuentes, ¿no? Una vez descritas las variables que se consideran adecuadas, habrá que abordar la posibilidad de obtenerlas y las fuentes a las que se recurre para ello, ¿no? Entonces, al igual que en el caso anterior, hay fuentes que son públicamente accesibles, tienen los portales del INE, el Banco de España, Eurostat, OCDE, el Banco Mundial. Todos publican datos depurados, series históricas que pueden ser muy útiles y yo creo que tienen grandes ventajas, ¿no? Porque, por un lado, son fáciles de obtener, son bien accesibles para todas las partes, por lo que no están sujetas a problemas de manipulación estratégica por parte de las partes en un litigio, e incluye además información de agentes externos a la infracción. Y esto permite llevar a cabo comparaciones entre distintas empresas, ¿no? Pasa, sin embargo, que en ocasiones las fuentes públicas no son suficientes y hay que usar fuentes privadas, y eso, en mi opinión, no supone un problema, pero nuevamente es importante que el pericial incluya un apartado descriptivo de las variables que selecciona, su definición, su descripción, que incluya las unidades de medida, la justificación de por qué se toman esas y no otras, análisis de posibles correlaciones entre variables, etcétera, ¿no? Y finalmente, quería hablar de metodología y presentación de resultados, y aquí voy a hacer solo una breve reseña porque Ana entrará más en detalle en aspectos técnicos, pero sí quiero dar un par de pinceladas, ¿no? de mi experiencia. Lo primero sería que es recomendable comprobar la sensibilidad de los resultados ante cambios en el análisis realizado. Hacer un análisis de sensibilidad y, en su caso, justificar posibles diferencias, porque a veces con este análisis resulta que el resultado no es razonable y por robusto que sea el modelo, algo ha debido ir mal, ¿no? En los casos en los que el informe pericial del demandado normalmente concluya que cierto daño es inexistente, creo que habría que presentar una explicación económica de los hechos observados y de la inexistencia del daño, ¿no? Siempre que los datos y los recursos lo permitan, creo que es importante presentar varias aproximaciones del método seleccionado. Por ejemplo, contrastar el método obtenido mediante el descuento de flujos con el alcanzado con la aplicación, por ejemplo, de múltiplos comparables, ¿no? Y en el caso en el que los resultados de distintas aproximaciones tengan una gran divergencia y los diferentes supuestos aplicados en cada método dificulten la comparación, habría que explicar las causas de las divergencias, ¿no? Y un poco a modo de cierre, yo creo que el perito, a pesar de lo que comentábamos antes, no debe renunciar a proporcionar una solución técnicamente correcta. No debe caer en ese pragmatismo que comentábamos, que denunciaba Damodaran. A veces determinar y cuantificar daños no es ciencia exacta, porque no lo es, pero la tendencia a la solución salomónica yo creo que deslegitima el arbitraje como método de resolución de disputas, porque al final la legitimidad del arbitraje depende en gran medida de la buena motivación y la precisión económica en la valoración que realiza el tribunal, y lógicamente en aspectos técnicos pues el perito tiene un rol muy relevante, ¿no? Raúl, antes de dar la palabra a Ana, perdona que vuelva sobre un punto que has dicho, pero tengo la frase literal para que nos des más detalles. Dice, a veces interesa más decir lo que el tribunal te vaya a comprar frente a hacer una valoración técnica. O sea, ¿esto exactamente a qué te estás refiriendo? ¿A que a veces hay dos formas de llegar a un mismo resultado o que una situación de hecho te puede dar dos diferentes y prefieres darle la A que la B? Yo creo que es un tema más de estrategia procesal y a veces viene un poco instado por las partes o por la propia demanda, ¿no? Hay una tendencia a veces, que yo creo que es más práctica que técnica, a ofrecer escenarios alternativos que no son compatibles entre sí,
o a ofrecer el típico escenario optimista, el pesimista y el intermedio, yo creo un poco con la intención de que el intermedio aparezca como el más realizable y el más prudente. Pero yo creo que el perito tiene que intentar no dejarse llevar por eso, porque al final suele haber una aproximación técnica que es la que, al menos en teoría, está mejor fundamentada. A veces es la propia ley la que te va a dar los parámetros por los que te tienes que guiar. Por ejemplo, en valoraciones de indemnizaciones por clientela, en resolución de contratos de agencia, la ley te dice cómo lo tienes que calcular. Te habla de la media de las comisiones de los 5 últimos años, ¿no? Pero lo cierto es que desde una óptica pericial, quizá uno querría calcular el valor de la cartera, es decir, cogerme los clientes, hacer una hipótesis de rotación, hacer una hipótesis de ingresos y ver verdaderamente cuánto vale la cartera haciendo un descuento de flujos, ¿no? Que al final es el retorno que tú esperas obtener a futuro de esa cartera, ¿no? Entonces yo creo que ahí Pero, sí, perdona una cosa, Raúl, pero el no darle una valor, el decir en un momento dado, sin perjuicio que te lo pida la parte, pero que decíais no darle una valoración técnica es porque creéis que a lo mejor a los árbitros les cuesta más entender una valoración técnica que cualquier otro tipo de valoración, yo creo, o porque realmente interesa más. sí, yo creo que hay cierto tipo de cálculos que son difíciles de digerir. Son difíciles de digerir porque, sobre todo si no se expresan con mucha transparencia, requieren de la adopción de muchas hipótesis por parte del perito. Entonces, muchas veces a un juez o a un árbitro le cuesta asumir las hipótesis de un método de descuento de flujos y prefiere a lo mejor asirse a una operación comparable de mercado, aunque no sea exactamente comparable, o aunque sea un solo testigo, o sea hace mucho tiempo, porque al final es algo real, es algo histórico, es algo tangible, ¿no? A diferencia de una serie de hipótesis y proyecciones que puede hacer un perito haciendo un método que, en mi opinión, es técnicamente más correcto, como un descuento de flujos para la evaluación de un activo, pues sea un suelo, una empresa en funcionamiento, o lo que sea, ¿no? Yo creo que es un tema de cómo de digerible es algo, ¿no? Hay cosas correctas, difíciles de digerir, y hay cosas erróneas que son muy sencillitas de entender. Entonces está la tentación de poner en la mesa algo digerible, aunque no sea técnicamente óptimo, en lugar de lo técnicamente correcto, pero que puede ser más difícil de asumir precisamente por eso, ¿no? Por las hipótesis de carácter técnico. Sí, a esto volveremos luego con Ana en concreto, que un planteamiento que trae una propuesta innovadora que podría ser muy interesante precisamente para ayudar en estas cuestiones. Ana, ahora cuéntanos un poco, si quieres, respecto de tu experiencia de lucro cesante y un poco los análisis, la parte más técnica del análisis del mismo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, yo estoy con Raúl en el tema de que los peritos no debemos renunciar, ¿no?, a esa valoración técnicamente correcta. Pero también es cierto que es parte de nuestro trabajo, ¿no?, el ser capaces de transmitir de una manera que se entienda eso que técnicamente es correcto, pero que es complejo, ¿no? Pero vamos, aún así estoy de acuerdo que hay veces que es muy difícil de transmitir eso, ¿no? Pero yo creo que justo nuestro trabajo es buscar ese punto entre lo que es técnicamente correcto, pero que somos capaces de transmitir de una manera que se entienda por parte del árbitro, ¿no? Dicho esto, es cierto que es complejo y que en la práctica, que es lo que yo quiero un poco poner en evidencia, el cálculo del lucro cesante pues es muy complejo, ¿no? O sea, porque incluso en el caso más sencillo, sin entrar en escenarios contrafactuales basados en econometría y demás, que tiene mucha más complejidad, ¿no? Si simplemente nos basamos en este descuento de flujos de caja, o sea, el decir, yo voy a calcular esos beneficios dejados de obtener, ¿no?, por diferencia entre el beneficio, mi escenario factual, que es el beneficio que realmente he obtenido, menos el beneficio que yo realmente hubiera obtenido de no haberse dado el hecho dañoso, ¿no? Eso es como nosotros calcularíamos, eso es el lucro cesante o beneficio dejado de percibir. Pero esto, aquí yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un lucro cesante pasado y lo que es un lucro cesante a futuro. O sea, un lucro cesante pasado, entendido como el que ya se ha producido a la fecha de la cuantificación, a la fecha de nuestro informe, y el lucro cesante a futuro, aquel que todavía no se ha producido. Entonces, en el lucro cesante pasado, el escenario factual, el beneficio que yo realmente he obtenido, ¿no?, supongamos un escenario pues de una modificación de manera unilateral de unas condiciones de un contrato, ¿no? Entonces, en el lucro cesante pasado, el escenario factual
el beneficio que yo realmente he obtenido, pues es muy fácil, porque es un hecho objetivo que ha ocurrido y que está ahí, que lo podrás acreditar con la correspondiente contabilidad, facturas, lo que sea, ¿no? Pero el escenario contrafactual del lucro cesante pasado, es decir, lo que hubiera ocurrido, y en el lucro cesante futuro, tanto el factual como el contrafactual, es decir, a futuro, qué beneficio voy a ganar yo con la situación que tengo actualmente o qué beneficio hubiera ganado a futuro si no hubiera ocurrido el hecho dañoso, pues son escenarios que no son objetivos, son escenarios, como decía Raúl, que hay que construir, ¿no? Y que hay que construir de la manera más prudente posible, pero para no caer en los famosos sueños de ganancia y demás, y un poco para tener claro que es un beneficio cierto, concreto, acreditado, probable, que no es una mera expectativa, pero todo eso, como lo tienes que construir, pues obviamente está basado en una serie de parámetros y de premisas que no son objetivos. Entonces, esa es la dificultad, ¿no?, que tiene. Entonces, yo voy a nombrar brevemente cuáles son esos parámetros sobre los que hay que tomar una decisión y, como bien decía Raúl, yo puedo tomar una, Raúl puede tomar otra y pueden estar los dos bien, ¿no? Porque al final son hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Que, en mi opinión, para un cálculo de lucro cesante te tienes que ir siempre, pues, a la hipótesis más prudente. A la hipótesis más prudente o también lo que se ha planteado de a lo mejor establecer algún otro escenario, pero es verdad que la posibilidad de ofrecer escenarios, al final, por lo menos en mi experiencia, posiciona al árbitro siempre a coger la estimación más prudente. Entonces, bueno, que yo creo que realmente es la que hay que tener porque es la que más se adecua a esa definición de beneficios ciertos, que no sean expectativas, que sean los más probables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que nos afectan y con los que nos encontramos, ¿no? La dificultad y los que hay, pues son más controvertidos a la hora de calcular ese lucro cesante, ¿no? Por una parte está el horizonte temporal, porque claro, ¿hasta cuándo yo calculo esos beneficios que estoy dejando de obtener, ¿no? Entonces, aquí depende de las circunstancias. Obviamente, tenemos el caso más fácil, cuando tienes un contrato, en el ejemplo este que poníamos de modificación de las condiciones del contrato, pues tienes un contrato que tiene un vencimiento cierto y improrrogable, pues calcularás los beneficios hasta la finalización del contrato. Pero luego hay contratos en los que existen prórrogas. Entonces ahí tendrías que analizar si históricamente ha habido prórrogas, las posibilidades de tener esa prórroga o no, que a veces el hecho de que se prorrogue o no también forma parte del cuestionamiento jurídico del procedimiento, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sí que puedes meter dos escenarios para que, si se decide jurídicamente, si al final se prorrogaría o no, pues tengas los dos resultados, ¿no? Luego tenemos el tema de contratos indefinidos. Es verdad que hay veces que son contratos con muchísima antigüedad que se vienen prorrogando tácitamente o sea, de manera tácita anualmente y que nada te hace pensar que eso no se hubiera seguido durante muchos años. Pero claro, es verdad que de cara a un cálculo de lucro cesante, y aunque la teoría de la metodología del descuento de flujos de caja contempla una generación de flujos de caja de manera indefinida, a través de lo que se denomina renta perpetua, pues es verdad que para cálculo de lucro cesante es difícil que un árbitro pues te compre la posibilidad de, oye, que yo con este contrato, con estas condiciones, hubiera generado flujos de caja o beneficios de aquí al infinito, ¿no? Esto, aunque parece muy surrealista, ¿no?, con el tema de, oye, ¿cómo queda aquí al infinito? También hay que tener en cuenta que cuando tú proyectas, lo que estás proyectando cada vez más lejos, cuando luego te lo traes a día de hoy, cada vez vale menos. Entonces, al final, a lo mejor estás proyectando muchos años, pero realmente lo que te está dando el grosso de ese lucro cesante son los años que están más cerca, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es verdad que en un lucro cesante meter una renta perpetua, pues no, pues bueno, hay que valorarlo muy bien, no parece a priori lo más prudente, ¿no? Una opción es que tú en contratos de dos indefinidos pues calcules una duración que parezca razonable, que puede ser 5 o 10 años, dependiendo del tipo de contrato, y luego o calcules a lo mejor un beneficio anual. Nosotros en algunos casos lo que hemos hecho es calcular un beneficio anual a futuro, de manera que luego pues el árbitro decida cuántos años cree que corresponde que este contrato se iba a mantener, ¿no? Y con eso pues tenga el beneficio anual y diga, bueno, pues X años, pues por X beneficio anual, eso es lo que yo tendría a futuro, ¿no? El horizonte temporal es muy importante porque marca obviamente el montante del lucro cesante, ¿no? Luego tenemos la proyección de los ingresos, que obviamente también es muy importante.
Aquí hay que ir a lo más prudente, o sea, lo más prudente y lo más realista. Nosotros recientemente hemos estado en un caso que eran dos empresas de renovables que habían firmado una oferta para asociarse con la otra, ¿no? Y invertir en la otra. Y al final se rompe la oferta, se reclama el lucro cesante y se reclama sobre la base de las proyecciones que en su momento contempló la que buscaba el inversor para buscar inversor. Pues hombre, tú normalmente cuando estás en la búsqueda de un inversor y estás buscando gente que te ponga dinero, pues vas a hacer unas proyecciones más bien optimistas, ¿no? O sea, vas a dar tu mejor cara. Entonces, ¿qué pasa? Que coger esas proyecciones de cara al lucro cesante, pues no parece lo más prudente, ¿no? Entonces, el tema de las proyecciones, hay que tener en cuenta informes sectoriales y de mercado para ver qué proyección tenía futuro. Hay que ver si hay alguna circunstancia que me vaya a hacer bajar esos ingresos. O sea, es el parámetro, yo diría que el más importante, ¿no? Luego, ¿qué costes introduzco, qué costes resto a esos ingresos para obtener el beneficio o el flujo de caja? Pues aquí, obviamente, si tienes histórico, pues te tienes que basar en el histórico, ¿no? Y ver históricamente cuáles han sido tus márgenes. Pero aquí también hay una cosa controvertida muchas veces, que es, yo resto a esos ingresos que me genera el contrato los costes variables, por supuesto, o también los costes fijos que tiene mi empresa. Bueno, pues aquí nuevamente depende de cada caso, porque si realmente tú estás en una sociedad que tiene varios contratos y a través de otros contratos ya tiene cubiertos sus costes fijos, a priori ese nuevo contrato que me están cambiando las condiciones o que me lo han resuelto, me iba a generar un beneficio que es mis ingresos menos los costes variables, porque mis fijos ya están cubiertos. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque la introducción o no de costes fijos o variables, obviamente lo más prudente es meter todos, varía muchísimo el montante del lucro cesante y también es una decisión importante que hay que tener acreditada y bien justificada de cara al cálculo, ¿no? Y por último, una cuestión también muy importante es que el lucro cesante, tú haces unas proyecciones a futuro y tienes que traerlas a día de hoy. Para traerlas a día de hoy, las descuentas a través de una tasa de descuento. Esta tasa de descuento también lo que te va a reflejar, entre otras cuestiones, es el mayor o menor riesgo que tienes de conseguir a futuro esos flujos de caja. Entonces, si bien está bastante aceptado y acordado en el tipo de tasa de descuento que hay que utilizar, los parámetros, y esto ya es un tema muy técnico, que conforman esa tasa de descuento, pues son discutibles. Y son discutibles, los puedes coger de una fuente, de otra, y te van a dar resultados distintos. Entonces, bueno, al final lo que quiero poner con esto en evidencia es que la cuantificación de un lucro cesante es muy compleja. Es muy compleja, como decía Raúl, puede dar lugar con hipótesis igualmente válidas y metodologías válidas a diferentes resultados. Por eso también es muy importante lo que comentaba Raúl de hacer como un check posterior de si lo que te está dando es algo razonable o no, y en su caso plantear a lo mejor escenarios. Pero bueno, escenarios es verdad que al final, bueno, mi experiencia en eso es que siempre te vas a ir al más prudente, que no está mal, porque también es, bueno, yo cojo el más prudente, pero sabiendo a ciencia cierta que utilizando otro tipo de hipótesis que tampoco son descabelladas, podría haber sido superior incluso, ¿no? Y por eso te puede dar tranquilidad. Pero vamos, que mi reflexión sobre esto es pues la complejidad que en la práctica tiene luego el cálculo del lucro cesante. Muchas gracias, Ana. Vamos a cambiar ahora un poco de tema. Vámonos a otras cuestiones muy divertidas que plantea Casilda, y lo que nos viene a decir es una queja o una inquietud, mejor dicho, que es, oye, ¿qué pasa cuando si en una fase de producción de documentos a mí como perito no me entregan los documentos esenciales para poder realizar mi pericial? O sea, yo no tengo la documentación, ¿cómo valora el árbitro el resultado de mi informe pericial si yo no he podido acceder a algo imprescindible? Y aquí se abre también una nueva reflexión que es el deber de transparencia y el deber de tener que fundamentar tus informes periciales y decir todas tus fuentes y cómo has hecho todos los cálculos, si se debería de regular. Entonces te dejo, Casilda, con esta reflexión nueva.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, yo quería abordar dos temas principalmente en relación con la transparencia y las periciales, ¿no? Por un lado, quería tratar la importancia de la transparencia por parte de ambas partes durante la fase de producción de documentos, es decir, con anterioridad a la elaboración de los informes periciales. Obviamente, este momento no es clave para que ambas partes puedan realizar periciales correctas que tengan en cuenta todos los elementos relevantes, ¿no? Pero un poco la reflexión, ¿no? Que yo tenía es: ¿qué ocurre cuando una de las partes indica que información muy relevante para la elaboración de las periciales no está disponible, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la elaboración del informe pericial y cómo debe tenerse en cuenta por el árbitro, ¿no? Y quería compartir una experiencia que tuvimos en RBB en un caso en el que una de las partes demandó a otra parte porque alegaba que esta parte, bueno, que la parte demandada tenía una posición de dominio, había abusado de esta posición de dominio y había estado cobrando precios excesivos a la parte demandante. Aquí una cuestión clave para evaluar si había habido un daño, si se habían cobrado precios excesivos, era ver si efectivamente la parte demandada tenía posición de dominio. Es decir, que podía comportarse en el mercado básicamente con independencia de sus competidores y de sus clientes. Entonces, bueno, porque si no hay posición de dominio, pues no podía haber un abuso de esa posición de dominio y la alegación de que los precios cobrados eran excesivos carecía un poco de sentido, ¿no? Entonces, los documentos que se exigían para verificar si la parte demandada efectivamente tenía posición de dominio eran, entre otros, los documentos de la parte demandante a la hora, documentos internos, presentaciones internas, etc., que se hubieran elaborado durante el momento en el que la parte demandante decide firmar un contrato con la parte demandada y decide aceptar los precios que le ofrecía la parte o que se pactaron con la parte demandada, ¿no? Por ejemplo, podría haber sido muy relevante entender si la parte demandante había considerado otras alternativas en el mercado y cómo de buenas le parecían estas alternativas, porque esto podría haber sido indicativo de que, oye, había otras opciones en el mercado, que podría ser evidencia útil de que la parte demandada no ostentaba una posición de dominio, ¿no? Sin embargo, lo que ocurrió fue que la parte demandante dijo que al haberse firmado el contrato en un momento muy anterior en el tiempo, no se disponía de ningún tipo de documentación sobre el momento en el que se tomó la decisión de firmar este contrato, ¿no? A pesar de que esta información era muy, muy relevante, ¿no? Entonces, claro, esto por un lado llevó un problema, ¿no? A la hora de que la parte demandada elaborase su informe pericial porque no contaba con información que desde luego era muy relevante para evaluar lo que estaba alegando la parte demandante, ¿no? Entonces, una de las reflexiones, ¿no? que yo quería traer a la mesa, ¿no? Es la importancia de que los árbitros tengan en cuenta esto a la hora de tomar una decisión, ¿no? A la hora de valorar las periciales, que tengan en cuenta si las dos partes han tenido información, han tenido acceso a la información que han solicitado y en particular si esa información es absolutamente clave para determinar aspectos de máxima relevancia, ¿no? Y a este respecto también me pareció importante, ¿no? que se hiciera hincapié en el laudo sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de valorar las periciales y las pruebas aportadas, que se haga referencia a si las dos partes han aportado toda la información relevante, ¿no? Para que también, pues, bueno, esto cale un poco, ¿no? Y nada, bueno, dejando un poco al lado el tema este de la importancia de la transparencia durante la fase de producción de documentos, quería pasar ahora a la importancia de la transparencia en un momento posterior, ¿no? Es decir, una vez que ya se han elaborado los informes periciales, cuando se presentan, bueno, estos informes con sus análisis cuantitativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, quería hacer hincapié y en particular en los casos en los que se presentan
análisis cuantitativos complejos y haciendo referencia a experiencias pasadas, ¿no? De que se aporten una serie de datos, de información, de documentación. En particular, es muy importante que se aporten los datos de los que parten los análisis realizados en las periciales. Que estos datos estén debidamente acreditados, que se pueda confirmar que sean veraces y que se pueda confirmar que sean adecuados. Por ejemplo, en un análisis en el que trabajamos, en un caso en el que trabajamos en RBB, la parte contraria presentaba un análisis econométrico, que hacían un análisis de precios. Y en concreto comparaban los precios en España con los precios pagados por la parte demandante en otra serie de países, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, la parte demandante nos entregó un archivo Excel en el que se incluían todos los precios, se detallaban los precios, pero no se aportaron los contratos en los que la parte demandante acordaba estos precios con los otros operadores fuera de España. ¿Cuál es el problema? Por un lado, que no se podía verificar que los datos aportados en este Excel, ¿no? fueran verídicos, ¿no? Bueno, asumiendo que sí, había otro problema, ¿no? Que es que no se podía analizar en detalle que los precios de los otros países, teniendo en cuenta todas las condiciones estipuladas en los contratos, fueran realmente comparables a los precios estipulados en el contrato de España, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, hubiera sido muy, muy útil que fuera mayor la transparencia, por un lado, en cuanto a los datos de base utilizados, ¿no? Y toda la documentación de soporte. Adicionalmente a esto, también pensamos que es muy útil que se entre en detalle en todas las modificaciones que se hayan podido realizar a los datos de base, a los datos de las fuentes originales, para obtener una base de datos tratable a partir de la cual luego se realizan las estimaciones. Por ejemplo, si se han eliminado observaciones que no se consideran válidas, en el caso de los precios, yo parto de una selección de 50 precios fuera de España. Imagínate, pues hago un análisis para ver cuáles son más comparables. Me quedo con 25, pues es importante que tú me digas por qué has seleccionado estos 25, qué criterios has empleado. Si luego añades variables para categorizar las diferentes observaciones, etc., que se sea muy claro en cuanto a las modificaciones realizadas y si es posible, bueno, debería serlo, que se aporte también la base de datos tratada o limpia, ¿no? Volviendo al ejemplo que ponía con anterioridad, nunca se llegó a facilitar una descripción de todas estas transformaciones, ni se llegó a facilitar la base de datos limpia a partir de la cual luego se realizaba el análisis. Y en consecuencia era imposible para nosotros replicar luego el análisis econométrico, porque necesariamente no íbamos a partir de la misma base que ellos, ya que no eran deducibles estas transformaciones y modificaciones. Entonces, esto es muy, muy importante. Y luego, ya por último, también es muy importante que se entregue una descripción de todos los cálculos realizados a partir de la base de datos tratada y, asimismo, en los casos en los que se realicen análisis econométricos y se utilicen softwares informáticos como, por ejemplo, R, Python, Stata, que se aporten los códigos, ¿no? Porque esto es muy importante, por un lado, para poder verificar los resultados obtenidos mediante una réplica de los mismos, y por otro lado, para evaluar que todos los pasos llevados a cabo son razonables y son lógicos, ¿no? Y por cerrar mi intervención sobre este tema con una pequeña reflexión, ¿no? O sea, en mi opinión, creo que podría ser útil regular el deber de transparencia del perito. En otros ámbitos hay códigos de buenas prácticas que se pueden utilizar como referencia. Por ejemplo, la Comisión Europea cuenta con un código de buenas prácticas para la entrega de evidencia económica, que es muy útil, ¿no? Y se hace referencia a la importancia de entregar todos los elementos que he detallado, ¿no? Con anterioridad. O sea que creo que esto, en el contexto de los arbitrajes, sería muy útil también. Y una vez más, haciendo hincapié en que todos los elementos son importantes. Es importante la metodología, es importante las transformaciones realizadas a los datos de base, o sea, son importantes las transformaciones realizadas, y también es muy, muy importante que se puedan verificar los datos de base, que se pueda verificar que son adecuados, porque por muy buena que sea la metodología, si los datos de base no son adecuados, de poco sirve. Y lo mismo aplica también al revés, ¿no? Se me ha olvidado avisaros antes que podéis hacer cualquier pregunta en el apartado de preguntas y respuestas, que lo vamos a
a poder ir viendo. Yo, Ana, perdona. Sí, no, me gustaría hacer una puntualización a lo de Casilda, que efectivamente la opción, ¿no?, que decíais de regular esa obligatoriedad, ¿no?, de la transparencia, pues es un poco como lo que hay en los auditores, ¿no? O sea, realmente los auditores tienen esa obligación, o sea, llámalo transparencia, llámalo evidencia, al final tienen la obligación de en sus papeles de trabajo dejar toda la información, adjuntar toda la información y todas las explicaciones necesarias para que un tercero pueda reevaluar esa prueba y llegar a esas conclusiones o no, ¿no? Y esto lo exige el regulador, tal cual. O sea, sabéis que en los auditores están regulados por el ICAC, es una institución que cuelga el Ministerio de Economía y bueno, cuando a ti te van a hacer una inspección sobre tu trabajo, si no hay suficiente evidencia en los papeles de trabajo, o sea, si no pueden hacer ese seguimiento y esa trazabilidad de todo, pues te sancionan. O sea, es totalmente obligatorio, ¿no? El que haya esa transparencia y esa para poder llegar a esa evidencia y que quede acreditada. Sí, lo que comentamos el otro día, ¿no? O sea, si tú entregas algo, por ejemplo, a la Comisión Europea y no está debidamente acreditado, el valor que se va a aportar a esos análisis va a ser nulo, ¿no? Entonces, no solo creo que es importante, bueno, que exista este código de buenas prácticas, ¿no?, en el ámbito de los arbitrajes, sino también que cuando no se cumplan, ¿no?, se tengan en cuenta a la hora de valorar las pruebas que se presentan en las periciales, ¿no? Porque una prueba que se basa en unos datos que no han sido debidamente acreditados o mediante una metodología que no es transparente y que no se puede replicar, obviamente no se le puede dar un valor igual al de un cálculo hecho a partir de datos súper transparentes que se han aportado al procedimiento, etcétera, ¿no? Bueno, los árbitros tienen a día de hoy herramientas para sancionar o como quieras llamarlo, ese tipo de conductas a las partes, lógicamente, pero a lo mejor nos llega a vosotros como peritos, como a la parte técnica que quería hacer un informe profesional y que vio frustrada su posibilidad de hacer ese informe porque no tenía acceso a la información que debiera haber tenido acceso. Es que muchas veces es complicado, ¿no? Porque o sea, hay veces que las cosas que son necesarias, ¿no?, son cosas muy técnicas, ¿no? Por eso creo que puede ser útil tener, pues ya te digo, un código, una especie de guía o algo así, ¿no? Porque igual un árbitro no está familiarizado con el hecho de que si hace un análisis econométrico en Stata necesitas los códigos informáticos que hagan el análisis econométrico, los códigos informáticos que hagan la limpieza, ¿no? O sea, al final, aunque existan herramientas de castigo para que se puedan utilizar cuando no se entrega toda la información relevante, ¿no?, también hay que ayudar al árbitro a entender cuál es la información que es relevante en cada caso, ¿no? O sea, esto sería la información relevante en caso de análisis econométricos. Luego, con peritos técnicos en otros ámbitos, seguro que también hay un montón de información que es relevante que yo desconozco, ¿no? Pues mira, justo hilando con este punto, perdóname, Raúl, sí. No, iba solo a puntualizar que lamentablemente ocurre a veces que la opacidad es una estrategia, como hablábamos, ¿no? Y lo cierto es que hay muchos decálogos de buenas prácticas y la mayoría incorporan esta obligación o este buen hacer del perito de aportar todos los datos en los que se apoya y aportar todos los desgloses de los cálculos realizados para que cualquier tercero con legítimo interés los pueda comprobar. Pero a la hora de la verdad es muy difícil asirse a algo objetivo para acreditar que un perito ha infringido la lex artis, que ha hecho algo metodológicamente que es incorrecto, ¿no? Y esto afecta no solo, como decía Casilda, a los datos de origen, sino a los propios cálculos que muchas veces se expresan de manera irreproducible por parte de un tercero, y eso a veces es una estrategia normalmente de las partes, pero que entiendo que el perito puede y debe cortar, ¿no? Porque es su obligación dar ese desglose y cumplir un deber ya más que de transparencia, de reproducibilidad, porque eso va a facilitar quizá el debate técnico que se pueda dar, por ejemplo, en un careo, que para mí es un mecanismo súper útil como autorregulación, porque ahí por lo menos el perito tiene delante a una persona que tiene un nivel de manejo técnico similar a la suya, y no como ocurre en ocasiones en la jurisdicción civil, por ejemplo, en la que muy probablemente, aunque el abogado está en una posición predominante, pero carece del conocimiento técnico para confrontar al perito en ese tipo de materias en las que evidentemente se mueve mejor, ¿no? De hecho, hacen una pregunta que yo creo que puede estar bastante relacionado con esto y que os la lanzo a los tres, que yo creo que es interesante. Dice, ¿cómo resultaría de útil un informe conjunto? ¿Qué parámetros deberían consensuarse
previamente por el tribunal arbitral, en un arbitraje, que los dos peritos presentaran un informe conjunto. ¿Cómo veis esto, Casilda? Te paso... Los dos O peritos Raúl, de las dos partes, solo por clarificar, o sea, que las dos partes, los peritos de las dos partes hagan un informe conjunto. Te dejo contestar a ti, Raúl, primero. Sí, no, yo honestamente, evidentemente, yo creo que tiene una ventaja elemental, que es por lo menos que se fijen los puntos de controversia a nivel técnico. Porque muchas veces el árbitro ve una amalgama de contradicciones y carece de bases de puntos de acuerdo que en casi todos los casos deberían existir, ¿no? Entonces, aunque haya divergencia en múltiples variables de los cálculos, yo creo que el mero esfuerzo de que los dos peritos establezcan una serie de puntos de acuerdo y desacuerdo, aunque sean muchos desacuerdos, ayuda al árbitro al menos a identificar aquellas variables sobre las que tiene que tomar una decisión y, a ser posible, el impacto jerarquizado de las mismas. Porque muchas veces en valoraciones muy complejas, cuando lo reduces a sus términos más simples, hay divergencia a lo mejor en 10 puntos y 3 o 4 de ellos son los que dan el 80% de la desviación en el resultado. Entonces, hacer este ejercicio desde el punto de vista pericial yo creo que es muy interesante y es muy útil. Sin que se espere, ¿no?, que este informe... Perdona, Ana. No, casi claro. Dale. Sí, simplemente sin que se espere, ¿no?, que este informe lleve a una única conclusión, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces los peritos, sobre todo si, bueno, los dos son peritos con una formación adecuada, etcétera, etcétera, se pueden poner de acuerdo en cuanto a la metodología, ¿no?, que se puede utilizar, pero creo que muchas veces entre las partes es difícil ponerse de acuerdo en determinadas premisas, ¿no? Entonces, este informe que elaborado entre los dos peritos puede ser útil porque, como decía Raúl, ¿no?, para que se identifiquen aquellas premisas con las que las partes, en las que las partes discrepan, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del caso que hablaba yo antes, ¿no? Una de las partes dice que hay abuso de posición de dominio, la otra que no, ¿no? Pues obviamente es un tema bastante importante, ¿no? Entonces, que se realicen, pues imagínate, una serie de cálculos modificando las premisas en las que las partes están de desacuerdo. Puede ser útil, ¿no? Pero creo que siempre teniendo en cuenta que es muy poco probable, si hay desacuerdos profundos en determinadas cuestiones, que se lleguen a conclusiones parecidas, ¿no? O que se llegue a una única conclusión. O sea, puede ser un informe que ayude al árbitro a entender, pero no creo que vaya a ser un informe que ayude al árbitro, o sea, que el árbitro lo vea y diga, ya está, caso hecho, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente, como dice Casilda, o sea, al final es más útil en determinadas circunstancias y menos útil en otras, dependiendo de del fondo de la cuestión, ¿no? Yo en mi experiencia recientemente hemos estado en un caso que había 7 partes, entonces eran 7 partes con 7 peritos. El fondo de la cuestión era, sobre una población de gastos, hacer un reparto entre socios. Y realmente nosotros por parte de Auren hicimos un informe conjunto de las 7 partes, pero lo que se pretendía era homogeneizar los 7 informes, porque es que era una locura, porque cada perito le había hecho una fecha, con lo cual la población a repartir, uno partía de una fecha, otro de otra, entonces ya con eso era imposible ver las cantidades que le tocaban a cada uno, entonces se homogeneizó un poco para que el árbitro tuviera una tabla donde fuera la población homogeneizada de todos a la misma fecha, porque al final no había tantas diferencias, el problema es que uno lo tenía hecho a un cierre, otro a otro cierre distinto, y entonces eso complicaba muchísimo la comparabilidad, ¿no? Y lo que se hizo fue eso, yo creo que en ese caso fue muy útil para el árbitro, pero realmente fue un poco para que fueran comparables, pero luego ya el reparto, cada uno tenía su criterio y no se podía llegar a ningún acuerdo, pero por lo menos se compararon todos y se sabía ya de lo que se estaba hablando y de dónde estaban las diferencias, ¿no? Pero es verdad que en otros casos, si el trasfondo es lo que comenta Casilda, de hay un abuso pues claro, eso complicado que tal. Pero bueno, en general yo creo que sí que ayuda. Depende, ¿no?, de la cuestión, efectivamente. Y ya por último, Ana, que estamos ya muy cerca del tiempo de finalizar, que yo creo que termina un poco con todo este planteamiento que estamos haciendo. Una de las propuestas o las cuestiones que planteabas, que nos parecía muy interesante, era la posibilidad de que un árbitro, los árbitros, se pudieran asesorar técnicamente, no de una persona que actuara como un perito, pero que fuera una persona profesional con esos conocimientos, que pudiera dar esos servicios a los árbitros en casos de asuntos muy complejos o que en el caso de que, como comentaba antes Raúl, que el cálculo del lucro no se pueda entender bien
o que haya muchas contradicciones entre los informes. Entonces, nada, pues bueno, un poco para que nos contaras sobre el planteamiento y ya con esto terminar la exposición. Sí, a ver, yo lo que veo, y que a veces lo he planteado en otros foros con muy poco éxito, la verdad, es la posibilidad de asesorar a los árbitros, ¿no? Pero ilustrarles en una materia económico-financiera, de contabilidad, de valoración de empresas, de econometría o de cualquier otra materia, ¿no? Pero de una manera abstracta. Es decir, o sea, sin formar parte del procedimiento como tal, ¿no? Sin tener acceso a las partes ni a los informes. Yo creo que a todos nos ha pasado a veces y nos pasa que un abogado de confianza, que tiene confianza en ti y que además es árbitro, pues en un momento dado te llama para preguntarte una duda técnica, pero de una manera muy abstracta, sin contarte nada de, oye, por ejemplo, en una valoración, ¿sería razonable hacer esto o hacer esto otro? Oye, en un tal... O sea, entonces esto yo creo que es algo que pasa de manera oficiosa, ¿no? Y bueno, y lo que yo creo que se podría hacer, ¿no? Sería darlo pues, de una forma como más oficial, ¿no? Esto, claro, o sea, yo creo que esto a los árbitros es una idea que normalmente puede gustar porque dices, oye, yo tengo una figura en que en un momento dado puedo preguntar, me pueden ilustrar sobre algo técnico, pues lo que comentaba antes Casilda, ¿no? Oye, en econometría, ¿qué se necesita aportar para que realmente haya la trazabilidad? Entonces, alguien sin saber ni de qué caso estamos hablando, ni ver los informes, ni nada, te dice, oye, de manera objetiva, para esto tendrías que pedir esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, yo creo que a los árbitros sí que les aporta, pero yo creo que bueno, yo creo que a los abogados, pues al final no es no es una opción cómoda porque parece como que metes un tercero sobre el que no tienes control, ¿no? Entonces yo creo que por eso es un tema que no suele gustar. Luego también, claro, esto trae muchos problemas, pero yo creo que bien regulado podría ser una ayuda para los árbitros, ¿no? Pero cómo eliges ese asesor, yo creo que por parte de las diferentes cortes, pues te pueden ofrecer, igual que te ofrecen un perito como perito tercero, ¿no? Dirimente, y te ofrecen y lo elige el árbitro, pues elige ese asesor o quién lo paga, o si las conversaciones o la documentación que se crucen es confidencial del árbitro o tienen que dar traslado a las partes. Bueno, que hay muchas cuestiones, ¿no? Ahí para regular, pero bueno, que es una opción que yo creo que al árbitro en un momento dado pues le puede ayudar para tener esa base económica que le puede servir para interpretar mejor los informes de primeras, ¿no? Y tener ese conocimiento. No sé qué opináis los demás. Casilda, Raúl, no sé si tenéis algo que añadir a este punto. Sí, o sea, simplemente matizar dos puntos muy brevemente, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que decía Ana, ¿no? de la importancia de que este tema esté bien regulado, ¿no? Solo resaltar la importancia de que el perito asesor técnico sea un experto en la materia, ¿no? Y sea suficientemente solvente, o sea, no se puede poner aquí a cualquiera, ¿no? O sea, para que realmente sea útil, para que realmente pueda ayudar al árbitro a entender cuestiones muy complejas, ¿no? Que se debaten las periciales, pues eso, es importante que sea una persona suficientemente experimentada, ¿no? Y luego un comentario adicional más, ¿no? Que creo que evidentemente puede ser muy útil que exista un perito asesor técnico para que ayude al árbitro a entender, ya te digo, cuestiones que son muy complejas, pero creo que aunque tengamos esta figura, sigue siendo muy importante que los peritos de las partes sean claros, que sean transparentes a la hora de explicar los informes, que se les realicen todas las preguntas que hagan falta sobre todas las dudas que puedan surgir sobre sus informes, ¿no? Y también que los peritos de las partes pues, respondan a todas las preguntas de la forma más clara posible, ¿no? Porque al final, con independencia de que exista esta figura adicional, ¿no? Los peritos de las partes también tienen que hacer bien su trabajo, ¿no? Simplemente matizar eso. Sí, no, muy de acuerdo con eso último. O sea, yo creo que al final un perito o un buen perito con buen oficio debería ser capaz de mostrar en el informe los distintos cálculos y resultados que suponen una u otra hipótesis de responsabilidad, de tal manera que el tribunal pueda optar por una u otra alternativa dependiendo de lo que en definitiva resuelva sobre el fondo de la cuestión debatida, ¿no? Que es jurídico, ¿no? Y por la misma razón entiendo que lo que no debe hacer un perito es definir una sola opción monolítica calificando la conducta de una parte como incumplidora en base a su propio análisis de imputabilidad contractual, porque al final si lo hace así,
Si luego el árbitro estima que no se dan los elementos de la responsabilidad contractual que asumió el perito, entonces no va a tener herramientas para dirimir la cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que puede tener sentido esa figura que por lo menos trate de homogeneizar las posiciones de los peritos, pero claro, sin olvidar que al final es responsabilidad de cada uno el acreditar y detallar con la máxima transparencia los cálculos y la metodología que usa. O que ayude, Raúl, a entender, aunque si no se pueden homogeneizar las conclusiones, ¿no? Por así decirlo, que ayude a entender al árbitro, ¿no? Dónde están los principales elementos que llevan a discrepancias en los cálculos, ¿no? Porque igual, bueno, creo que esto era un tema que mencionaba antes Ana, ¿no? Que al final igual todo depende de dos cuestiones fundamentales, ¿no? Y no depende tanto, pues, por ejemplo, de si yo utilizo un modelo econométrico de diff in diff y tú utilizas un before, during and after. Igual la diferencia radica en que yo me he basado en precios para España, Francia y Alemania y tú te has basado en precios solo para España, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, simplemente la importancia de que ayude al árbitro a entender lo que lleva a las discrepancias, si estas no se pueden homogeneizar, ¿no? Que hay veces que no se puede. O sea, no es homogeneizar conclusiones, por supuesto, porque va a haber divergencias, pero sí cuáles son precisamente los puntos de divergencia, porque a veces, incluso en casos complejos, como decía antes, es más fácil de lo que parece en primera instancia. Mencionaba antes Ana, cuando hablaba de los descuentos, que pesan más las proyecciones de los primeros años, ¿no? Y me está veniendo a la mente un caso en el que realmente había 1001 hipótesis en dos valoraciones distintas que tenían además una dispersión brutal entre la una y la otra, pero al final, cuando uno las comparaba la una con la otra, veías que prácticamente el 80% del impacto venía dado por la hipótesis de CAPEX de una de las partes, porque se ponían adquisiciones, en este caso eran barcos, en los primeros años, que tenía un impacto brutal, porque claro, no es lo mismo reponer un barco ahora que hacerlo dentro de 20 años en una naviera, ¿no? Y eso era lo que estaba causando gran parte de la dispersión. Y yo creo que es útil para el árbitro saber que en último término tiene que tomar sobre todo una decisión sobre, por ejemplo, cuál es la hipótesis de CAPEX correcta, si es razonable que esta compañía tenga que reponer los barcos en el primer año, como me dice un perito, o en el 15º, como me dice el otro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sí que tengo utilidad por fijar los puntos de divergencia. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos pasado un poquito la hora y nada, agradecemos personalmente a los tres mucho la exposición, la preparación y la ilusión con la que habéis participado en esta conferencia. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Igualmente, gracias a todos. Bien. Muchas gracias a todos los intervinientes, los asistentes por vía telemática. Creo que son enormemente interesantes todas las reflexiones, útiles para todos y como decía antes, pues con mucha ilusión para organizar ya la edición de este año y seguiremos contactando con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre, diría. Gracias. Hasta luego, gracias. A Mercedes, ¿sí? ¿Nos oyes, Mercedes? Mercedes, ¿nos oyes? ¿Nos oyes?